del cráneo a cargo del doctor Jorge Montenegro. Adelante, Jorge. Buenos días a todos. Entonces, la idea de hoy es revisar los aspectos acerca de la craneometría y esto se va a iniciar con esta sesión una serie de revisiones acerca de los diferentes abordajes hacia la patología intracraneal más frecuente. En este caso vamos a hacer una breve revisión de la anatomía ósea también de la base del cráneo. Entonces, para iniciar, tenemos que conocer que el cráneo es una estructura que hace parte del esqueleto que se encarga de proteger el encéfalo y sus anexos. Además, aloja los órganos de los sentidos y el comienzo de los sistemas respiratorio y digestivo. Por eso es tan importante que se discuta de toda esta patología que interviene en estas estructuras. Este está dividido en dos partes. Una es el cráneo propiamente dicho y el esqueleto facial. El cráneo propiamente dicho, esto también se divide en dos estructuras, que es la bóveda craneal y la base craneal. Para hacer esta división, usualmente se establece un plano que pasa por delante y por encima de los arcos superciliares y se va lateral hacia el arco cigomático para terminar en la parte de atrás en la protuberancia occipital externa. Más adelante tomaremos la parte de la anatomía. Vamos a iniciar con la craniometría. Entonces, en relación a la craniometría, esta es una disciplina que establece los diferentes puntos de referencia en relación cráneo-cerebro. En otras palabras, nos permite determinar esa proyección que existe de estructuras intracraneales, específicamente de la corteza, esa superficie superior y lateral en el cráneo. Y de esa forma tener precisión acerca de en qué lugar específico se debe realizar una craniotomía. La importancia también surge debido a que se deben limitar las diferentes áreas que son importantes a nivel del encéfalo, principalmente las áreas elocuentes, a nivel de la corteza cerebral. El problema de este estudio surgió debido a que existen dificultades a la hora de localizar, ya sea en el momento intraoperatorio, y lograr identificar los surcos cerebrales que se han definido como aquellos lugares en los cuales se puede realizar la disección de una manera segura, con un daño neuronal menor que si fuese a través de los giros. Entonces, existen en el momento diferentes tecnologías que nos han ayudado para lograr esto, como el neuronavegador o la estereotaxia. Sin embargo, desde el siglo XIX, en los cuales se ha tenido como esa explosión de información en este tema, ha aportado mucho y pienso que sigue vigente y son referentes anatómicos que en la práctica diaria los ponemos sin duda en práctica. Lo que se ha definido también en este caso es que el margen de error, una vez que se determina el punto craniométrico y el lugar donde se va a realizar esta craniotomía, usualmente es de 1 a 2 centímetros, dependiendo de diferentes variables como la edad del paciente y la etnia. Usualmente estos son los puntos craniométricos que se han conocido. Esta es una vista lateral del cráneo y una vista posterior en las cuales nosotros observamos los diferentes puntos. El cráneo pues es una estructura que está compuesto por 4 huesos que son individuales, como el frontal, el occipital, el etmoides y el esfenoides, y 2 pares de huesos parietales y 2 pares de huesos temporales. Para iniciar, vamos a describir el punto silviano anterior. Esta es la representación de la fisura de Silvio. Es el rango más identificable en la cara superolateral del cerebro.
Se considera que es el principal corredor microquirúrgico hacia la base del cráneo, que se ha descrito desde hace mucho tiempo, desde las consideraciones que aporta el doctor Yassar Gil. Se puede no solamente como un punto de referencia, sino que también se tiene en cuenta como un punto de partida para abrir la fisura silviana e identificar otras estructuras neuronales y surcales que están ocultas en esta área. Se ha descrito que este punto se encuentra en una relación estrecha hacia la profundidad, hacia la pars triangularis, y usualmente a más o menos unos 10 o 15 milímetros de las confluencias de las venas silvianas, que es este lugar donde se recomienda iniciar la disección del valle. Este punto además se divide en un segmento proximal y distal, la fisura de Silvio, aportando mayor información al respecto. ¿Cómo, en la parte craniométrica, cómo se define? Entonces, está ubicado en el terion específicamente, pero lo describen hacia la porción posterior de esa región horizontal de la H que se forma entre la confluencia del hueso parietal, del hueso temporal, del ala mayor del esfenoides y del frontal. Vamos a tratar de describir cómo se realizaría esa ubicación de la fisura de Silvio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer Entonces, lo primero que hacemos es establecer una línea que inicia en el nasion, que se va por toda la línea media hacia terminar en el inion, con el objetivo de dividir eso en 4 partes, ¿sí? Como lo demuestra en la figura. Entonces, en la unión de la tercera parte con la última cuarta parte se establece un punto de referencia y se hace una línea horizontal hasta la estructura frontorbitaria, que es la unión entre ese techo y la porción más lateral, para lograr de esta forma establecer esta región como aquella donde en profundidad vamos a encontrar la fisura de Silvio. Otros autores también han descrito de que este punto se puede establecer justamente por el borde lateral de la órbita, teniendo en cuenta el arco cigomático a más o menos 2.5 centímetros. Otra de las grandes estructuras que tenemos que tener en cuenta por su importancia es el surco central. Se debe establecer esta ubicación debido al gran compromiso, no solamente motor, sino sensitivo de esta área. Entonces se han establecido 2 puntos, uno es el punto rolándico inferior y el otro punto es el punto rolándico superior. En relación al punto rolándico inferior, establece que se encuentra en estrecha relación con la porción inferior de la cisura silviana, que estaba, usualmente lo que se ha establecido es que está en una estrecha relación entre el surco central y la fisura silviana en la mayoría de los casos. Se encuentra incluido en las pocas personas que se han estudiado dentro de la fisura de Silvio, cerca del 17%. Otra de las ubicaciones que se han descrito es que una vez que se ha establecido este punto silviano anterior, que lo discutimos hace un momento, se mide en esa relación 2.36 centímetros aproximadamente, 3 centímetros hacia posterior para ubicar este punto rolándico inferior. Se encuentra en profundidad en relación al giro de Hertz de la fisura de Silvio y el límite entre el plano polar y temporal de la superficie opercular del temporal. Entonces ya lo vamos a ver aquí en estos diagramas. Desde 1900 más o menos se han establecido diferentes formas para tener en cuenta la ubicación de este surco central como puntos craniométricos. Por ejemplo, se han establecido estas líneas de Taylor-Houghton en el que determinan 3 líneas. Una de ellas es la que ya realizamos entre el nasion y el inion por toda la línea mediana. Otra de ellas es una línea que se establece entre el piso de la órbita, que justamente tiene que pasar por encima del meato auditivo externo y usualmente termina en el inion.
Y se establecen otras dos líneas que son de importancia, que es la línea condilia, que son líneas perpendiculares a esta línea basal, que justamente atraviesan el cóndilo de la mandíbula, y otra que es la línea retroauricular, que su referencia anatómica es la mastoides, también de forma perpendicular. Esto se establece con el objetivo de que en esta área es donde se va a encontrar el surco central. El punto rolándico superior se establece como un punto situado en la línea media, más o menos 5 centímetros detrás del brecma o de la sutura coronal. Entonces, vamos a establecer dónde se podría encontrar este punto rolándico superior. Hay distintas formas en las que se han descrito. Una de ellas es tener en cuenta la relación que hay entre la sutura coronal y desde donde inicia la sutura interparietal o sagital, más o menos a 4 a 5.4 centímetros hacia posterior, para establecer este punto rolándico superior, que ya lo vamos a ver en práctica cómo nos establecería este surco central. O la otra forma es, teniendo en cuenta la distancia entre el nasion y el ilion, se establece la mitad de ellos y hacia posterior se miden 2 centímetros, ubicando esta estructura específica. Entonces, ¿cómo podríamos realizar reuniendo esta información? El punto central ya lo discutimos, cómo se realizaría. Una de las formas de discutir hasta dónde llegaría este surco central es estableciendo el punto rolándico inferior, que por toda la línea que establece el surco silviano, se tomaría en cuenta desde el terion 2.5 centímetros hacia posterior, como ya lo habíamos discutido. Otra de las formas es del meato auditivo externo, o incluso a nivel externo lo describen a nivel del trago, más o menos de 4 a 5 centímetros perpendiculares hacia arriba, para justamente en esa estrecha relación que hay entre la sutura escamosa se puede ubicar ese punto rolándico inferior, y al unir estos dos podríamos tener una gran aproximación hacia lo que es el surco central, teniendo acceso a lo que es el giro precentral, postcentral y sus estructuras aledañas. Otro de los puntos de importancia es el punto del surco frontal inferior, que está en estrecha relación también con el precentral. Este puede conectarse con el precentral de forma muy cercana. Incluso en trabajos del doctor Rivas se han descrito que están prácticamente a menos de 1 milímetro de cercanía, hasta aproximadamente 5. Lo que hace es delinear anteriormente la circunvolución precentral y usualmente se corresponde con la activación del área motora facial. Esto también establece los límites hacia posterior y hacia superior de la parte opercular del giro frontal inferior, y está en estrecha relación con el área broca, si en este momento lo estamos viendo en el hemisferio dominante. Entonces, ¿cómo podemos ubicarlo en el cráneo? Lo que tenemos que hacer es ubicar el estefanión, que es aquel punto craniométrico que se encuentra ubicado por la sutura coronal y se intercepta con el surco temporal superior, en el cual justamente en esa intersección es donde estaría ubicado este punto que nos permitiría avanzar hacia el surco frontal inferior y el precentral. Otro de los puntos es el punto del surco frontal superior, que también está en estrecha relación con el precentral, pero hacia arriba. Entonces, este se caracteriza porque tiene más constancia, rectitud, profundidad, y su relación fiable específicamente con el asta frontal del ventrículo lateral, si nosotros queremos una aproximación hacia esta estructura por una patología intraventricular. Se encuentra cerca del surco precentral, una distancia más o menos de menos de 1 centímetro. Usualmente se relaciona con la activación motora de la mano,
y sirve para los diferentes abordajes como el frontal superior, trascalloso e interhemisférico. ¿Cómo se ubica? Entonces, teniendo en cuenta la línea sagital o línea mediana en el cráneo, nosotros hacia lateral medimos 3 centímetros y teniendo en cuenta la sutura coronal, medimos 1.5 centímetros hacia posterior. Esto nos daría esta ubicación que está en estrecha relación con la parte motora específicamente de la mano. En relación al punto de la fisura intraparietal, también está en estrecha relación con la fisura postcentral. Entonces, esta se describió principalmente por Broca, teniendo en cuenta este surco intraparietal que se encuentra separado hacia el aspecto inferior del surco postcentral. Tiene una morfología de una manera continua de estas dos estructuras en la mayoría de los casos, pero en algunos puede estar no continuo, o en el 17%. Esta estructura se encuentra paralela en relación a la línea interhemisférica y separada del lóbulo parietal en el superior hacia la parte mesial, y el lóbulo parietal inferior estaría más en relación hacia lo que son los giros supramarginales y el giro angularis. Esto lo que hace es determinar unas estructuras en las cuales delimita posteriormente el giro postcentral. Además, esta estructura puede ser utilizada como un punto de partida para, de una forma segura, hacer una apertura microquirúrgica de estos surcos debido a la importancia que tienen con el lenguaje y tiene una estrecha relación en la profundidad con el trígono ventricular si se quisiera acceder hasta esta área. Entonces, ¿cómo se realiza la ubicación? Entonces, está ubicado en el hueso parietal. Se debe primero tener en cuenta la sutura landoidea hacia lateral y la línea central. Entonces, una vez que se establece este punto, se miden aproximadamente 6 centímetros hacia anterior y de la línea media 5 centímetros hacia lateral, y de esta forma podemos estar ubicados en el punto de la fisura interparietal en estrecha relación con la postcentral. En relación a la fisura parieto-occipital, esta es pues, su referencia también para la sutura landoidea específicamente. Es una proyección que se encuentra, pues es como muy homogénea a la hora de describirla, ya que se encuentra prácticamente debajo de esta estructura. Entonces lo que se hace es ubicar en la línea media un punto que se intercepte con la sutura landoidea, y al hacer la craneotomía en este punto tendremos acceso a la fisura parieto-occipital. Este punto es muy importante teniendo en cuenta la relevancia que tiene en relación con la estructura del giro supramarginal, que es el éurion. Es un punto que lo vamos a describir en el hueso parietal. Para ubicarlo tenemos que primero realizar una de las líneas, que es la retroauricular que les había mencionado. Se hace un punto de referencia en la mastoides, justamente en el vértice, y se establece una línea perpendicular hacia la línea basal. Y que tiene que interceptar justamente con esta línea temporal superior. En este punto es donde se va a encontrar el giro supramarginal. Y otra de las descripciones que se han encontrado es teniendo en cuenta la línea que se utiliza para ubicar la fisura de Silvio. Justamente en ese punto de intercepción se miden aproximadamente 2.5 centímetros para llegar a la ubicación de este punto craniométrico. La fisura calcarina es otra de las estructuras que tenemos que ver como el área elocuente visual. Entonces, para ubicarla podemos hacer dos cosas. Una, que es la intercepción entre la sutura landoidea y la sagital. Medimos aproximadamente 2 a 4 centímetros
hacia posterior, ubicando justamente el opistocranión, también para poder ubicar, en caso de que de pronto no encontremos esta estructura, podemos, también lo han descrito, de que delinean, se mide aproximadamente de 6 a 8 centímetros, y de allí se tomaría pues la otra referencia que les acabo de mencionar. Entonces, de esta manera tendríamos acceso hacia la fisura calcarina. La otra estructura que es importante tenerla en cuenta es justamente el seno transverso y el sigmoide, que hace el giro a nivel del punto craniométrico, que es el asterio, que es la confluencia entre la sutura occipitomastoidea, ¿cierto? Parietomastoidea y la landoidea. Justamente en ese punto es donde podemos tener acceso a este seno transverso, justamente para evitarlo en el caso de que se necesite para el abordaje. Entonces, en relación ya a lo que es la parte de la anatomía de la base del cráneo, se va a revisar brevemente algo acerca de estos aspectos, debido a que en cada uno de los abordajes se realizará una profunda revisión en cada uno de ellos. La calota es una estructura que tiene una forma de bóveda, tiene unos límites. En la parte de adelante se encuentran las eminencias frontales, en la parte laterales se encuentran las eminencias parietales, y en la parte posterior se encuentra la protuberancia occipital externa como límites. A sus lados, en la parte más anterior, también se encuentran lo que son los arcos cigomáticos. En esta proyección, que es una vista superior, podemos encontrar la sutura coronal y sagital, cómo se intercepta también con la landoidea en la parte posterior. Está constituida pues, principalmente por las escamas de los huesos temporales, el ala mayor del esfenoide, el frontal, los parietales y el occipital en la parte posterior. En relación a su configuración interna, si nosotros realizáramos el corte en esta estructura, un corte transversal o axial, y lo viéramos desde abajo, podríamos describir diferentes estructuras, como por ejemplo lo que es el seno frontal, cómo hay un surco de este seno que de forma longitudinal atraviesa toda esta estructura, la impresión que genera la sutura coronal y las diferentes impresiones de las arterias meningias específicamente, en las cuales se ve representada. Hay otras estructuras que son lo que son las fosas granulares, que son de las vellosidades aracnoideas, aquellas impresiones que generan sobre el cráneo. Existen dos vistas que se pueden obtener de la base del cráneo. Una es el exocráneo, que usualmente no vemos por toda su relación estrecha con los órganos de los sentidos y también los órganos de la vía digestiva y respiratoria. Hay la otra vista que podemos obtener es la endocranial, que es aquella que se encuentra en estrecha relación con el encéfalo. Para dividirla, la base del cráneo, se puede dividir la base del cráneo externa en tres partes. Se debe establecer una línea que va desde el tubérculo articular del temporal hacia el otro tubérculo contralateral, y de esa forma estaríamos estableciendo una zona anterior-facial. El otro punto de referencia para realizar una división de la zona media de la zona posterior es a nivel de la mastoides, se establece también una línea. Entonces, de esta forma se describirían tres diferentes zonas que vamos a discutir en un momento. Entonces, en la proyección externa de esa base del cráneo hacia la zona anterior, está conformada principalmente de tres huesos, que es el esfenoides, el etmoides en la parte más anterior y algo del frontal, como lo observamos. Existen diferentes estructuras, como por ejemplo el foramen incisivo, que es muy importante, está parte del paladar óseo, otras estructuras que
los distintos forámenes, las pirámides trigoidales, además de eso, el hueso Homer, de cómo se va identificando y sus proyecciones del temporal hacia la unión con la articulación del hueso maxilar. En esa zona media tenemos en cuenta una división para describir las estructuras. Una de ellas es unas estructuras medianas. Entre ellas encontramos la porción occipital, la porción basilar del occipital, más hacia la parte anterior encontramos ya lo que es esta porción del esfenoides, que va a estar en estrecha relación con el occipital. Hacia lateral encontramos otras estructuras. Para establecer esto, tenemos en cuenta una línea que va desde el tubérculo articular del temporal hacia la mastoides, y hacia medial tomamos en cuenta una línea que se va desde los procesos pterigoidales hasta los cóndilos del occipital. Entonces, de esa manera nosotros establecemos una línea diagonal que justamente pasa por la apófisis estiloides, y dividimos esto en dos triángulos. En el triángulo anterolateral tenemos varias estructuras importantes, que es el conducto auditivo externo, la fosa para la articulación mandibular, el tubérculo articular, que se ha tenido en cuenta como referencia, y diferentes forámenes como el espinoso y el oval. En el triángulo posteromedial tenemos en cuenta diferentes estructuras, entre ellos lo que es el foramen estilomastoideo, el foramen yugular, que se va a encontrar más hacia la parte del occipital. Tenemos en cuenta también el conducto externo del conducto carotidio, que se encontraría en este lugar, el conducto del hipogloso, que estaría más hacia medial, y el foramen lacerum, que también esto encontraríamos en este lugar. Es una estructura pues que en este momento se encuentra aquí permeable, pero usualmente siempre está cubierta con cartílago. Y en la porción posterior, en la zona posterior de la base del cráneo externa, encontramos otras estructuras, entre ellas lo que es el foramen magno, en la cual pues vamos a encontrar esa transición de la médula y la médula oblonga y la espina. Y la médula espinal, vamos a encontrar otras estructuras que la atraviesan, como las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, las raíces espinales del nervio accesorio, incluso otras estructuras como el plexo simpático vertebral y la membrana tectoria. Otra estructura que también se encuentra como referencia es la apófisis mastoide y la incisura mastoidea. En relación a la base del cráneo en su configuración interna, también tenemos en cuenta una división en una fosa anterior, media y posterior. La fosa anterior y media las divide el ala menor del esfenoide justamente por su borde, pasando por el surco prequiasmático en relación a las apófisis clinoides anteriores, y va hacia contralateral por el otro borde del ala menor del esfenoides. Para hacer la división entre la fosa media y la fosa posterior se tiene en cuenta el borde superior del peñasco. De un lado se va hacia la parte de las apófisis clinoides posteriores, hacia la lámina cuadrilátera, y se va hacia contralateral contra el otro borde superior del peñasco del temporal. En esta configuración interna de la fosa anterior podemos observar diferentes estructuras como el foramen ciego, la crista galli y la lámina cribosa del etmoides, por el cual nosotros vamos a encontrar diferentes estructuras que pasan por él, principalmente de aquellas raicillas del nervio olfatorio. Vamos a encontrar también el yugo esfenoidal, el surco prequiasmático, que ya les había mencionado, y los conductos ópticos por donde va a atravesar el nervio óptico. Encontramos también como parte de esta configuración lo que es el ala del esfenoides hacia lateral y el techo orbitario, que haría parte del piso de la fosa anterior.
En la base del cráneo interna, en la fosa media, encontramos diferentes estructuras. En la parte central, lo que más llama la atención es la silla turca, que es una estructura que se va a encontrar ubicada entre las apófisis clinoides anteriores y las apófisis clinoides posteriores. Vamos a encontrar también una impresión trigeminal, el foramen espinoso, por donde va a atravesar la arteria meningia media. Vamos a encontrar el foramen oval, que va a estar la tercera rama del trigémino, y el foramen redondo, su segunda rama del trigémino. En la fisura orbitaria superior, vamos a encontrar que atraviesan pues prácticamente todos los nervios, en su mayoría los oculomotores, el troquear, el abducen. Vamos a encontrar que también lo atraviesan los nervios lacrimal, nasociliar y el frontal, la vena oftálmica superior y la raíz simpática del ganglio ciliar. El foramen lacerum, que va a estar en estrecha relación con el ingreso del conducto carotidio hacia la porción clinoidea, y hacia la parte más lateral, pues vamos a ver, ya es lo que configura lo que es el conducto carotidio en el peñasco del temporal. Ya en la fosa posterior encontramos lo que es el clivus, la protuberancia occipital interna, la cresta que forma, que es donde la dura madre en su fosa posterior va a estar adherida, y hacia lateral vamos a encontrar lo que son las fosas cerebelosas, que van a estar en estrecha relación con el seno petroso superior, que va a confluir con el seno transverso para formar el sigmoides, y hacia lateral del clivus vamos a encontrar el seno petroso inferior, que al unirse con el seno sigmoides va a formar la vena yugular interna, justamente en este accidente que es el agujero yugular. Más hacia posterior y hacia lateral vamos a encontrar el conducto auditivo interno, que es donde vamos a encontrar la emergencia de lo que son los nervios faciales, el intermedio, el ingreso hacia el cráneo del vestíbulo coclear, y también una estrecha relación con la arteria laberíntica. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Es un tema supremamente difícil que se ha ido perdiendo su utilidad por el uso del neuronavegador. Desafortunadamente a veces nos enredamos e incluso muchas veces cuando tenemos subdurales crónicos de gran tamaño, no lo encontramos porque no tenemos ni la disposición ni el conocimiento de hacer una adecuada medición de la craneometría. Yo quisiera que nos recordaras en las calaveritas que tenés dos sitios muy importantes, dónde localizo el área de Broca y dónde localizo el área de Wernicke. Si puedes poner ahí con las rayitas para que repasemos eso, por favor. No se te está oyendo, no sé si estás hablando, no se te está oyendo. Hola, qué pena, es que Hola. estaba apagando el micrófono. Entonces, en el giro supramarginal está en estrecha relación con con el área de Wernicke. Entonces, el punto craniométrico que tenemos que tener en cuenta es el eurion. Este lo vamos a ubicar en una línea perpendicular que va desde el vértice de la mastoides hacia arriba, y usualmente también se tiene en cuenta una intersección que hace justamente con esa línea silviana que establecimos anteriormente, 2.5 centímetros hacia arriba, o si se tiene en cuenta esta línea, aquella que se hace una intersección con la línea temporal superior, donde se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Ese sería el de Wernicke. Y el de Broca.
Y el de Broca, esto en el giro frontal inferior, usualmente lo que se tiene en cuenta es este, el punto del surco frontal inferior, justamente en la intersección que también hace con la línea temporal superior y aquella con la sutura coronal. Entonces, en este punto nosotros tendríamos acceso a las estructuras que en profundidad corresponderían al giro frontal inferior hacia el área, hacia las partes triangulares y superculares de esta zona. Entonces, en esta zona estaríamos teniendo en cuenta el área de Broca. Ok, gracias Jorge. Yo no tengo más preguntas.